por tu gracia presenta. Leía en un estudio que quien habla más son las mujeres. Nosotros como que hablamos menos, ¿no? Y dicen que es por una cuestión también del cerebro que hablan más y que hablan menos y que nosotros ya llegamos a resumir palabras, ¿no? Que por ejemplo alguien, tú le preguntas por ejemplo a una mujer cómo te fue en el día y lo más seguro es que habrá una explicación concreta de todo lo que ocurrió en el día, ¿cierto? O sea, yo le pregunto a mi esposa cómo le fue en el día y aunque estuvimos en el mismo lugar, en la misma situación, ella se percató de un montón de cosas que yo no me percaté, ¿no? Y cuando me pregunta, ¿y a ti cómo te fue? Yo como buen varón, y no me dejarán mentir ustedes, resumo todo en una sola palabra: bien. Y a veces como que nos es difícil entender que nosotros en el bien decimos todas las palabras que se nos pueden haber ocurrido, ¿cierto? Todas las palabras. Había un anuncio creo que era una aseguradora. Era un anuncio donde estaba un señor afuera de algún centro comercial y esta persona no podía ver y estaba con un botecito y con un cartel que decía no puedo ver. Entonces las personas pasaban y cuando lo veían no le daba nada, algunos soltaban una moneda, otros absolutamente nada, pero pasaban y lo veían y lo veían y lo veían, hasta que alguien volteó, vio el mensaje, se regresa y voltea el cartón donde estaba y escribe una frase. Deja otra vez el papel ahí, se va esta persona y cuando las demás personas van caminando, ven a la persona pidiendo, se acercan y empiezan a dejarle monedas, ¿no? Entonces uno está viendo el video y dice, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo para que llegaran de pronto a ponerle, ¿no? No sé, algún especial o algo por el estilo? Lo que hizo esta persona que pasaba fue poner una frase que decía, de seguro la vida ha de ser maravillosa y el paisaje ha de estar hermoso. Si tú tienes la bendición de verlo, agradécelo. Esa frase fue capaz de cautivar a las personas que pasaban, porque a veces nosotros no nos detenemos tanto a ese hecho, ¿no? A valorar las cosas. Dicen que las palabras son poderosas. Cuando Dios creó el cielo, ¿qué más creó? La tierra, los peces, los animales, los creó con sus manos, ¿verdad? Lo hizo todo con sus manos, ¿amén? Amén. Y creó el sol y lo creó con sus manos, creó las estrellas y lo creó con sus manos, ¿amén? Pues amén no. ¿Cómo fue cómo Dios creó eso? La palabra. Con su palabra. La palabra de Dios fue lo que creó todas las cosas. Si tú te fijas en Génesis 1, mira, vamos rápido a Génesis 1. Brevemente, cuando nosotros leemos la narración, encontramos expresiones como, por ejemplo, versículo 3 que dice, entonces dijo Dios. O por ejemplo, versículo 5, y llamó Dios. O por ejemplo, versículo 6, entonces dijo Dios. Versículo 8, y llamó Dios. Versículo 9, y entonces dijo Dios. Toda la creación que hizo Dios solamente la hizo hablando. No metió manos, no metió absolutamente nada. Y eso tú y yo lo sabemos. Pero una sola criatura se llevó el tiempo de poder hacerlo. Dios involucró su tiempo, sus manos para poder hacerlo. Si te fijas, vamos al capítulo 2, versículo 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Te fijas la diferencia? Mientras uno decía que fue con el poder de su voz, Dios formó al hombre de manera especial. La palabra que se utiliza en el griego aquí es edificar, hacer. Tomó el tiempo para hacerlo. No lo dijo, que se haga el hombre, no. Tomó un tiempo para hacerlo. Ahora, es el mismo capítulo 2, pero vamos al versículo 22. Capítulo 2, versículo 22. Estamos en Génesis. Lo estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Y dice, de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, ¿cuál fue la palabra que dice ahí? Formó. Formó una mujer y la trajo al hombre. ¿Te fijas que es la misma palabra que utilizó para hacer al hombre? La misma palabra, formó. A los dos tomó el tiempo de edificarlos. Al nivel espiritual nosotros somos igual, hombre y mujer es igual para Dios, en responsabilidades distintas que sabemos que el varón tiene.
pero en igualdad espiritual Dios formó y edificó. Esto a mí me sorprende porque cuando Dios crea a Adán y a Eva, los hace ¿a qué? A su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza es algo que nosotros, que tú y yo tenemos. Cuando Dios edifica, lo hace a una imagen y semejanza. ¿Cuál es la semejanza que nosotros tenemos en Dios? Obviamente nosotros no somos Dios, pero la semejanza que tenemos es a través intelectual, porque podemos pensar, a través de la creación, de poder hacer algo. Por ejemplo, Dios obviamente creó absolutamente todo, pero el hombre es el que inventa las cosas. Es una cualidad que Dios está comunicando al ser humano. La semejanza de Dios estuvo ahí. Obviamente, después del pecado, la semejanza de Dios ya no estaba completa como fue con Adán, que fue completamente. Capítulo 5, versículo 1. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Vamos al versículo 3, cuando dice, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a la imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. A pesar de que tenía la semejanza de Dios, la distorsión ya estaba porque era de Adán que ya había pecado. Imagínate una señal de televisión, 2 televisores, un televisor de los mejores, ¿no? Alta fidelidad, lo que tú quieras, así de los... Y ves la imagen perfecta. Y de pronto en otro televisor, con la misma cualidad, ves una imagen distorsionada. La semejanza que tú y yo tenemos de Dios es esa imagen que se ve distorsionada a causa del pecado, pero que está ahí. Cuando Adán lo hizo, la imagen estaba perfecta. ¿A qué es a lo que voy con esto? Cuando Dios nos hizo, lo hizo no con el poder de su voz, lo hizo con el tiempo de poder hacer las cosas. Nos edificó a ti y a mí. La palabra de Dios es tan importante, me refiero al hecho de lo que Él dice, porque solamente por su palabra se pueden hacer las cosas y Dios es fiel. Mira, dice capítulo 15, versículo 12, contexto. Dios está haciendo un pacto con Abraham. Capítulo 15, versículo 12. Y mira lo que dice. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Versículo 14 empieza a hablar de la promesa. Versículo 15 le dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. El 16 le sigue platicando una promesa que va a hacer con él. Pero fíjate lo que dice en el 17. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día, versículo 18, el Señor hizo un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Siguientes versículos sigue hablando de la promesa. Fíjate en el versículo 12 cuando dice, y sucedió que a la puesta del sol, un profundo, ¿qué le pasó a Abraham? Un profundo sueño. Ese mismo sueño que tuvo Abraham fue el mismo sueño que le llegó a Adán. Un sueño que Dios puso. Y mira en el versículo 17 que dice que apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Anteriormente, los pactos que hacían en el Antiguo Testamento, en ese tiempo del Antiguo Testamento, eran a través de 2 animales que partían a la mitad. Y el pacto era pasar por el medio de ellos. Y quedaban de acuerdo en algo, pero el pacto era estar pasando por el medio de los animales. Esa era la forma en que pactaban. Era la manera en que era el pacto. Aquí dice que apareció un horno humeante y una antorcha que pasó por entre la mitad de los animales. Y aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. El pacto lo hizo con Abraham. ¿Y Abraham qué dijo? ¿Qué habrá dicho Abraham en el momento del pacto? Lo más seguro es que nada. Versículo 12 dice que ¿dónde cayó? ¿En un qué? En un sueño profundo. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, Abraham está totalmente dormido. El que hace el pacto es Dios. Dios mismo está haciendo un pacto con Él mismo y por eso no puede romper ningún pacto. La palabra de Dios es tan fuerte que no es que Él vaya a quebrantar absolutamente nada. El amor de su nombre y el amor a su palabra es lo que hace no quebrantar pactos. Si Él dijo, voy a estar contigo todos los días,
A pesar de que tú y yo quebrantemos nuestra vida, Él está con nosotros todos los días. Hay un pacto que Dios hace y ese pacto es para nosotros y es constante. ¿Por qué te comento esto? Porque veo la importancia de la palabra de Dios. No solamente de lo escrito, sino de lo que Él habló. Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. A pesar de que esa promesa que pueda hacer con nosotros, nosotros la incumplamos. Dice en Éxodo, capítulo 32, versículo 34, versículo 27, hablándole a Moisés, dice: escribe tú estas palabras. Dios está hablando con Moisés, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Éxodo 34, 27. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Dios vuelve a hablar de palabras. Su palabra la está dando con alguien y esa palabra no puede ser quebrantada. Vayamos juntos y aquí sí leemos Salmo 12, versículo 6. Dice la palabra de Dios: las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinadas. Dios, cuando nos dio parte de su semejanza, nos permitió comunicarnos. Tú y yo tenemos una habilidad para comunicarnos y esa habilidad que tenemos es dada gracias a Dios. Pero nuestras palabras no son a veces muy edificantes. En ocasiones nuestras palabras están vacías o llenas de bendición o llenas de una cosa que no es buena. Quizás llenas de envidia, llenas de rencor, llenas de dolor. Dice el libro de Proverbios en el versículo 10-19: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Ahí mismo en el libro de Proverbios, pero en el capítulo 18, versículo 8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. La habilidad que Dios te dio a ti y a mí de comunicarnos, en ocasiones nuestras palabras no son tan buenas. ¿Te fijas lo primero que dice Proverbios? En las muchas palabras no falta pecado, mas el que frena sus labios es prudente. Y luego dice en el 18:8, apúntalo: las palabras del chismoso son como bocados suaves. Y es cierto, cuando alguien se acerca a ti a contarte algo que no edifica a los demás, hasta se pone sabroso. Y decimos: ¿de verdad? Vamos a un café, vamos a mi casa, vámonos a algún lugar. ¿Cierto o no? Todos hemos caído en eso. Y nomás nos empiezan a dar: ¿de verdad eso pasó? ¿Y por eso los metieron a la oficina? Cuéntame. Cuando es eso, es suave para nosotros. Y tan suave que lo recibimos. Pero dice el libro de Proverbios que se penetra ¿hasta dónde? Hasta las entrañas. Dice en Eclesiastés capítulo 10, versículo 13. Dice que el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla es nocivo y desvarío. En el versículo 12, en un poquito del mismo capítulo 10, dice que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Es muy curioso que Dios, dándonos la habilidad de comunicarnos, nos entrega esta posibilidad, pero esta posibilidad que tenemos de comunicarnos a veces no es tan correcta. Te pregunto, contéstate tú solo: ¿cuántas veces tu boca en tu día llega a ser una boca de bendición o llega a ser una boca de otro tipo de boca? ¿Qué es lo que sale de tus palabras? ¿Qué es lo que sale de tu boca? ¿Cuántas palabras que edifican a tu gente lo hacen? No me refiero aquí en este entorno, porque en este entorno todos somos buenos y llegamos y nos hablamos con amor y con cortesía y te decimos: hermano, ¿cómo estás? Qué gusto verte y todo esto. Pero cuando estamos en nuestra casa, quizás la palabra de amor nos hace falta con los que viven al lado de nosotros. A veces el grito es más fuerte que una palabra de amor. Y yo creo que tú y yo estamos en eso, donde a veces nos gana el impulso, donde a veces nos olvidamos de la opción de bendecir y utilizamos el don que Dios nos dio para comunicar, para decir cosas que no. Vamos juntos a Isaías, al capítulo 50, versículo 4. Fíjate lo que es el don de una buena palabra dada por Dios
a alguien que quiere utilizar la palabra bien. Lo leo desde la Biblia de las Américas. Dice, el Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al afligido, al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Dice desde la Reina Valera, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertaré mañana tras mañana, despertaré mi oído para que oiga como los sabios. Una palabra, una buena comunicación llevada por Dios. Lengua de sabios. ¿Sabías que tus palabras son para confortar a alguien más? Ya, tus palabras son para confortar a alguien más, no para reñir con alguien más. Y hay algo muy curioso, y tú lo sabes, que el libro de Santiago nos dice en relación a nuestra lengua. ¿Te acuerdas qué es lo que dice de nuestra lengua el libro de Santiago? Que es un fuego que puede hacer un incendio. Más, vamos juntos, Santiago, capítulo 3, y vamos al versículo 6. Mientras por un lado Isaías nos dice que su lengua, le dio lengua de sabios para dar consejos, para sostener en cualquier área de nuestra vida, desde el trabajo, desde nuestra familia, desde donde nos encontremos, nuestra lengua es para sostener y para confortar. Pero el libro de Santiago nos dice otra parte de nuestra lengua, capítulo 3, versículo 6. Bueno, vamos desde el 5, ¿no? Dice Santiago escribiendo, yo digo que no es escribiendo, sino escribiéndonos, y de manera particular cada quien lo puede agarrar. Dice, así también, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Oye, nomás nos dejan hablar tantito y nos jactamos de ser de todo. Y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con un tan pequeño fuego. ¿Qué tan grande bosque se incendia con un pequeño fuego? Me llama la atención la imagen que pone Santiago. Santiago pone un bosque grande y el incendio se hace de algo pequeño. La lengua nos da eso. Dice, versículo 6, y la lengua es un fuego total, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo y es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. ¡Wow! Tenemos un poder en las palabras. Sí, tenemos un poder. Aunque este poder no es necesariamente lo que puede decir la teoría de la atracción. Esa donde dices, decreta, piensa, y el universo va a conspirar para que todo se haga así. Y el libro del secreto decía, pon una foto en un board y lo pones ahí. Y entonces tú dices, universo, Dios o como quieres llamarle, quiero este auto. Y como tú lo pensabas, tú lo decretabas, el auto llegaba a ti. Y tú podías llenar tu tablero de casas, libros, viajes, de muchas cosas. Y cada día hacías tú una supuesta oración o petición. Y tú decretabas que las cosas te iban a salir bien. Al final nunca llegaba absolutamente nada. Pero tú decretabas y te pasabas la vida decretando, hoy va a ser un gran día, me levanté del lado derecho, hoy va a ser un gran día. Te pegabas en el dedo chiquito del pie y era un mal día. Todo lo que era decretarse. Dicen todos que tenemos poder en nuestras palabras para hacer las cosas. La verdad es que sí tenemos un poder, pero no se refiere la palabra de Dios a ese poder que nosotros tenemos en las cosas. Cuando una lengua y una palabra es bien utilizada, es una palabra de bendición. Veamos a Jesús. Jesús en el Evangelio de Juan, dice, Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 10, lo leo desde la Biblia desde la Reina Valera, dice, Juan capítulo 14, versículo 10, dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. Jesús nos decía de sus palabras, que no eran palabras de Él, eran palabras directamente de Dios. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas, ¿cierto? Cuando viene Jesús, el diálogo directo es a través de Él. Él es el que comunica directamente de la fuente. Ahora nosotros tenemos un diálogo directo a través de su escritura. Y Jesús decía, mis palabras
son las palabras del Padre. Y en repetidas ocasiones en Mateo 24:35, en Marcos 13:31, en Lucas 21:33, Jesús hace un hincapié y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algo tiene las palabras para generar la idea. Vimos que en Génesis Dios dijo y se hizo, Dios habló y creó. Y en Apocalipsis, en el capítulo 22, en el último capítulo de Apocalipsis, en el versículo 19, dice la palabra de Dios: y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El Dios que creó con su palabra nos dice: no quites ninguna palabra importante. La misma acción de hablar, la misma acción de la palabra, ya sea de manera oral o de manera escrita, Dios tiene palabra importante para nosotros. Juan 15, en el capítulo 15 de Juan, donde estábamos hace un momento, en el versículo 7, la palabra de Dios dice, Juan 15, versículo 7, dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y os será hecho. Si mis palabras permanecen en ti, pide todo. Dice, lo leo contextual: si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. ¿Te fijas? Es Dios diciéndote: todo lo que tú quieras pedir en mi nombre, dalo por un hecho que se va a conceder. Y de aquí empieza una gran mentira que nos han contado en el Evangelio, o los que cuentan ciertas cosas del Evangelio. Que todo lo que tú quieras, pídeselo a Jesús como fórmula mágica. Señor, dame carro, en el nombre de Jesús. Como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Señor, hazme esto, en el nombre de Jesús. Señor, dame cabello, en el nombre de Jesús. Y empezamos a pedir, y dice la palabra de Dios que no pedimos de manera adecuada. Y nuestras peticiones son más a nuestra voluntad que a lo que Dios quiere en nuestra vida. Entonces, dice el Señor: si permaneces en mí y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que quieras y os será hecho. Es cierto, hay una autoridad que tú tienes como palabra. Tú y yo en nuestra familia tenemos una palabra que es de autoridad. Tú hablas a tus hijos y les hablas con la autoridad. Y ellos escuchan tu voz y es de autoridad. Vamos a alguna carta de gobierno y es una autoridad que nos está diciendo lo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer. Llegamos a un círculo como la iglesia, una familia donde hay una autoridad que nos va llevando y nos va dirigiendo. Hay palabras que son autoridad, pero una palabra que no puede estar, nuestra palabra no puede estar arriba de la palabra de Jesús. ¿Te acuerdas del centurión? Mateo 8, versículo 5. Estamos hablando del centurión y dice en Mateo 8, versículo 5: y cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en su casa paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, solamente le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero viene la respuesta del centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ven, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Y dice la palabra de Dios que Jesús se maravilló y dijo a los que seguían: en verdad os digo que en Israel no ha hallado una fe tan grande. Hay palabras que tienen autoridad, pero ninguna autoridad como la palabra de Dios. Jesús nos mostró ahí lo que era una palabra de autoridad. Ahora bien, ¿por qué tanto esto? ¿Cuántas veces nuestra palabra está llena de la palabra de Dios? Hazte un chequeo. ¿Cuántas veces nuestras palabras están inundadas de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces tú y yo nos dirigimos a los nuestros, a los que están cercanos, a los que nos conocen en el día a día, a los que nos conocen de arriba para abajo, en todas las maneras? ¿Hay palabras de amor y de bendición en las tuyas hacia los tuyos? Es una respuesta que nosotros nos debemos dar. Efesios capítulo 4, versículo 15 nos dice algo que tú y yo debemos hacer. El mensaje es especialmente a la iglesia.
pero también es un mensaje que nosotros podemos llevar en toda nuestra vida. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, hablando la verdad en amor. Hablando la verdad. ¿No te ha pasado que de pronto hay gente que es muy franca y te dice la verdad? Y te dice, es que yo soy bien franco, y te ves mal. ¿Dónde está tu amor? Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad. 5 cosas que Pablo escribió y que tenemos responsabilidad para hacer. Hay 5 cosas de cómo debe de ser nuestro hablar y nuestro actuar. Pablo nos dice aquí, en capítulo 4, versículo 15, que tenemos que hablar la verdad en amor. Pero ¿cuándo vamos a hablar la verdad tú y yo en amor? Cuando realmente nosotros nos hayamos quitado el hombre viejo y tener el hombre nuevo. Lee más adelante, en el versículo 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Versículo 23, y que seáis renovados con el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual es la semejanza de Dios. Otra vez el tema de la semejanza de Dios. Un hombre semejante a Dios es un hombre nuevo, un hombre renovado. Pero hay algo especial que Pablo sigue hablando y que nos da 5 cosas que debemos de hacer como cristianos. Capítulo 5, versículo 19. Pablo nos habla de 5 maneras que tú y yo nos podemos checar si estamos hablando la verdad en amor, desde nuestro hogar, desde nuestra iglesia, desde la gente que nos habla. 5 cosas que dice Pablo en capítulo 5, versículo 19. Un cristiano debe de hablar, debe de cantar, debe de alabar, debe de dar gracias y debe de someterse. Lo leemos juntos. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. 2, cantando. 3, alabando con vuestro corazón. 4, dando gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios al Padre. Y 5, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. 5 cosas que son como nuestro checkpoint de cómo estamos en nuestra vida cristiana. 5 cosas. Primero, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Cuántas veces nuestras conversaciones internas están llenas de salmos, de himnos y de cantos? ¿Cuántas ocasiones tú tienes la oportunidad de hablar y tus palabras están llenas de glorificar a Dios? ¿Estás hablando para darle gloria a Dios, para glorificar? Segunda cosa que nos pide Pablo, cantando lo que Dios te da. Es cierto, Pablo hace una manera específica de que tenemos que hacerlo a través de cantar. ¿Tú cantas alabando a Dios? Yo creo que es una locura de pronto, que tú de pronto estés en tu casa y te pongas a cantar y alabar a Dios. Si alguien te escucha te va a decir, ¿de verdad haces eso? ¿De verdad lo estás haciendo? Si tú lo haces, amén, gloria al Señor. Son cosas que nosotros debemos hacer. Tercer punto que nos pide Pablo, alabando. ¿Alabando a través de qué? Alabando a través de nuestro testimonio. Si hemos dicho que la palabra tiene poder y que la palabra es para expresar, tú y yo podemos alabar a Dios no solamente con nuestra palabra, sino a través de nuestro testimonio. La gente a ti y a mí nos ve y dice, ¿de verdad hay un cristiano? Quizás es duro que de pronto nuestro testimonio fuera y adentro de un hogar no sea el de un cristiano correctamente. Quizás estamos caminando por la vida y de pronto se enteran que eres cristiano porque vas a la iglesia o porque traes una Biblia, pero de pronto la gente cuando ve tu hablar, tu actuar, mi hablar, dicen, ¿de verdad tú eres cristiano? ¿De verdad tú eres el que habla la verdad en amor? ¿O qué eres? Dice Pablo, debes de dar gracias, debes hablar siempre de Dios, todo de Dios. Cantar, agradecer a Dios, alabar a Dios con tu testimonio, exaltando una cosa, no como tú regresaste o como tú fuiste salvado, sino como Dios nos amó primero. Cuando alguien nos pregunta, oye,
¿cómo fue que tú viniste? No, es que yo amo tanto a Dios. Espérate, no es cierto. Hay una gran verdad. Primero Él nos amó a nosotros. No es que tú y yo hayamos amado a Dios. Porque si nuestra vida fuera de amar a Dios, yo creo que no tendríamos argumentos suficientes para amarlo de una manera total. Él es el que nos amó primero. Y entonces tú alabas al Señor con un testimonio donde dices, la gracia del Señor me ha llevado. Y a veces no lo alabamos porque estamos llenos de vergüenza cuando tenemos la oportunidad de predicar a alguien, la oportunidad de acercarnos con alguien y decirle, hey hermano, hey, o no hermano, es tiempo de que te acerques, vamos, te invito a la iglesia, vamos, te invito a leer la palabra de Dios. Nuestro testimonio parece más alejar que acercar. Pablo nos dice, dar gracias por todo. Yo sé que damos gracias todos. Y siempre está Dios porque tenemos de comer, porque tenemos un auto, porque tenemos un trabajo, porque tenemos ciertas cosas. Pero ¿cuántas veces damos gracias a Dios por la persona de Jesús? ¿Cuántas veces nos detenemos y decir, sabes que yo estoy aquí porque Jesús es el que me salvó? Porque no estuviera yo aquí, porque yo sé que para mí es una salvación lo que tengo. ¿Cuántas veces nos detenemos a dar gracias a Dios por quien es Dios y por lo que es Dios? No dar gracias a Dios porque, Señor, me diste el techo, la casa, sí, es una parte del agradecimiento. Pero ¿cuántas veces en nuestra oración estamos destinados completamente a decir, Dios, gracias por lo que tú eres, gracias por quien tú eres, gracias porque tú eres poderoso, porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso? Chécate cuántas veces nuestras palabras, en nuestras oraciones, están más cargadas a las peticiones que a la alabanza completa a Dios. Y dice Pablo, una parte que quizás nos cuesta mucho. Dice Pablo, habla, canta, alaba, da gracias, pero otra, sométete. Someterte es una de las cosas más duras que nos puede pasar. ¿Por qué? Porque hay algo que tenemos bien adentro nosotros y que sale muy fuerte, que se llama orgullo. Y el orgullo no nos permite someternos. Y el sometimiento que dice Pablo, sométanse ¿a quién? Unos a otros. Sométanse unos a otros. A veces cuando le decimos a alguien, oye hermano, ¿puedes hacer esto? No. O a ti no. A alguien así. ¿Dónde estás sometiéndote a Cristo? Nos cuesta. Nos gana la parte humana, nos gana la carne, nos gana el... Ay, otra vez me está llamando, me está mandando un mensaje, otra vez me está hablando el pastor, otra vez me están indicando esto, otra vez me están llamando por acá, otra vez me están diciendo, no haga esto, si haga esto, muévete acá, te estás haciendo mal. La parte que Dios te pide es que te sometas. Cuando uno viene a la iglesia, no viene a la iglesia únicamente a ser parte de un club. Cuando uno viene a la iglesia, viene a someterse uno a la iglesia. Es curioso, pero que antes de que tú y yo nos movamos del lugar para vivir, tenemos que someterlo a la iglesia para que la iglesia indique si es algo bueno y de bendición para tu vida. Las decisiones que nosotros tomamos a veces no las pasamos al sometimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque preferimos o tomar el trabajo o alejarnos mucho de la iglesia, metros, kilómetros de vivienda, y no estamos sometidos. Y uno va a decir, pero ¿por qué nos vamos a someter a la iglesia? ¿Por qué hay que someterse a la iglesia? Simple y sencillamente porque Dios, porque Jesús se despojó de todo para hacerse uno igual a nosotros, sometiéndose en ello. Pablo nos dice, sométete, sométete. Y el someterse sigue más adelante Pablo con algo que no solamente en el tema de la iglesia, no solamente en el tema de los hermanos. Dice Pablo en el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí la parte de someterse pues sigue sin gustarnos más. Porque es someterte ¿a quién? A alguien. Pablo empieza a dar toda una estructura y dice versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pablo nos da 5 indicaciones aquí. Habla, canta, alaba, da gracias y sométete. Perfecto, suena muy bien, suena perfecto. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos al libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Pablo en otra carta vuelve a especificar lo mismo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 16,
que la palabra de Cristo, otra vez un término, palabra, acción, habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros, vuelve a ser el tema, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Sigue diciendo, versículo 17, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Pablo nos dice, ¿quieres hacer todo esto? Estas 5 cosas que como cristiano tienes que hacer. Hablar, cantar, alabar, dar gracias y someterte. La única forma en que lo podemos hacer, dice versículo 16, a través de la palabra de Cristo. Pero la palabra de Cristo tiene que hacer algo. ¿Cuál es la palabra que continúa en la frase? Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Habite en abundancia en nosotros. Cuando corregimos, cuando exhortamos, cuando hablamos, cuando nos dirigimos, no solamente en temas de la iglesia, en nuestro propio hogar, nuestras palabras están llenas de la palabra de Cristo abundantemente en nosotros. Dice abundante, o sea, al extremo. Estamos hablando con la abundancia de la palabra de Cristo. Si nosotros no tenemos como hábito en nuestra vida el leer la palabra de Dios y el llenarnos de la palabra de Cristo, cualquier acción, cualquier decisión que tomemos, ninguna va a estar llevada correctamente. ¿Por qué? Porque todos nuestros deseos y decisiones siempre van a estar llevados hacia algo, que es el mal, algo que nunca nos va a favorecer. Si Pablo dice, hay que hablar, hay que cantar, hay que alabar, hay que dar gracias, hay que someterse, lo único que nosotros podemos hacer para hacerlo es a través de la palabra de Dios. Y entonces, nuestra pregunta es a ti y a mí, ¿qué tanto de nuestras palabras están llenas de las palabras de Dios? Sí, aquí sí, pero ¿qué tanto en nuestro hogar estamos llenando de palabra de Dios nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro esposo o esposa, a nuestros padres, a nuestra forma de actuar y contestar, a nuestra forma de estar afuera? ¿Qué tanto nuestras palabras denotan que tú y yo creemos en el Evangelio de Cristo? Puede estar alguien y decir, lo hablamos hace un momento con nuestra hermana, y una persona que no tiene fe, que no tiene la creencia en Cristo, va a ver el momento de la muerte como algo que se acaba totalmente el mundo, doloroso, que ha sido fulminante, que ha sido el fin quizás de muchas cosas en tu vida. Pero cuando una persona tiene la palabra de Cristo como fundamento, lo único que consigue es tener la fe y la esperanza en la roca que es Cristo. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestro pensamiento no puede estar llevado únicamente por lo que nosotros podemos hacer, decir o actuar. Si algo tenemos es siempre buscar el someternos el uno al otro. Y como cuerpo de Cristo hacerlo. Dice Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, dice la palabra de Dios, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Pero en todo, Dios se ha glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. No hay nada de lo que nosotros podamos hablar, dice, de lo que nosotros podamos hacer, que no sea llevado por la mano de Dios y por la fuerza de Dios. El tema del día de hoy, para ti y para mí, es ¿qué tanto estamos hablando conforme a las palabras de Dios? ¿Qué tanto nosotros servimos por la fortaleza que Dios nos da? ¿Qué tanto nosotros glorificamos a Dios con lo que nosotros estamos haciendo? Velo desde cualquier área de nuestra vida, desde lo más sencillo, desde lo más complicado. Dios tiene el primer lugar en tu decisión. Tus palabras están siendo guiadas por la palabra de Dios al momento de actuar, de decidir. Al momento de que nosotros tomamos la decisión para el trabajo, para la vida, para lo que sea, ¿es Dios nuestra prioridad? ¿Oramos a Dios cuando vamos a hacer algo?
¿O solamente decimos, esta parte no entra? ¿Tú y yo nos expresamos con amor con la gente que tenemos alrededor nuestro? ¿Edificamos con palabras? ¿O estamos afuera de la iglesia o afuera del entorno y nuestras palabras se convierten diluidas y el cristianismo únicamente se nos convierte en algo de fin de semana? Es algo que tú y yo podemos caer. Y aquel que acusa, dice la palabra de Dios, primero examínate antes que otra cosa, porque también lo puedes hacer. Antes de que podamos juzgar o optar, examínate, porque tú también puedes caer. Pero lo que no podemos dejar, hermanos, es dejar al lado la palabra de Dios. Sé que este tiempo es para nosotros valioso y sé que es un tiempo donde de pronto uno recibes la palabra y salimos de aquí y se nos puede olvidar. O la palabra en este momento ha sido totalmente ajena a lo que tú estás viviendo. O quizás la palabra que hoy estamos hablando no está haciendo eco en nuestras vidas. O simple y sencillamente llegamos, salimos y se nos va la palabra de Dios. Dice la Escritura que el enemigo la roba y que el enemigo nos engaña y que el enemigo la quita de nuestra vida. No podemos dejar de verdad, hermanos, como cristianos, ni un solo minuto, ni un solo día de nuestra vida, dejar de leer la palabra de Dios. Cuando el Señor venga, cuando Él decida venir, que venga y que nos encuentre a través de su lectura, a través de su palabra. Tus palabras tienen poder, sí tienen el poder de bendecir, el poder de compartir, el poder de decirlo. Y que la palabra del día de hoy sea más exaltado Cristo. Y cada vez que nosotros podamos adentrarnos en su palabra, nuestra vida esté más llena de Él. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Señor que su palabra entre en vigor en nuestra vida. Padre del cielo, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites estar de pie, Señor. Gracias porque es tu palabra, Señor, al final lo que nos llena y lo que nos mueve, mi Señor. Te doy gracias porque sé que tú has sido claro, Padre, al indicarnos en cómo debe de ser nuestro actuar en nuestra vida, con el gozo de un cristiano, cantando, alabando, dando gracias por absolutamente todo y sometiéndonos, Padre. Someternos a aquel, Padre, que es nuestro hermano común, Señor. Padre, te pedimos perdón si a veces no hacemos ese sometimiento, si nuestro orgullo va antepuesto, Señor, a nuestra oportunidad de someternos. Señor, que nuestra vida esté llena de tu palabra. Padre, te pedimos que nos quites, Señor, la indisciplina, la flojera, Señor, el no querer, Señor, leer tu palabra. Señor, ayúdanos, Padre, a que nuestra vida y nuestras palabras estén llenas de ti, Señor. Que no pase ni un momento, Señor, de nuestra vida sin que nosotros dejemos de leer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nuestras palabras, que nosotros expresemos ante la gente que está afuera, sean palabras de consuelo, sean palabras de la gracia que has tenido de nosotros, Señor. Quítanos la vergüenza, Padre, para que esa palabra, esa forma de comunicarnos, Señor, que nos has dado, quítanos la vergüenza, Señor, para hablar con aquellos que necesitan de ti, Padre. Tú has, Señor, en tu perfecta sabiduría, tú has decidido que la salvación, Señor, que tú nos has dado en Cristo, sea, Señor, a través de Él y a través de la gracia, pero también, Señor, nos has pedido que sea a través de nosotros como personas. La forma en que alguien se puede salvar, Señor, es a través de que alguien comparta el Evangelio. Hoy, Señor, te pido que nos uses a nosotros, que podamos compartir tu Evangelio, que nuestra palabra esté llena de ti, Señor, que podamos reconocer, Señor, que te hemos fallado. Perdónanos por las 1001 palabras, Señor, que hemos dicho de manera grosera, de manera altisonante, de manera ofensiva a nuestros hermanos. Y no solamente las palabras, Señor, que hemos hecho a través de nuestra lengua, sino la que estamos pensando quizás en este momento, lo que pensamos ayer, lo que pensamos y seguiremos pensando. Padre, perdónanos. Te pedimos, Señor, que cuando nos hablemos entre nosotros lo hagamos, como dice tu palabra, cantando, alabando, Señor. Ayúdanos a que alguno de nosotros, Padre, en nuestras reuniones, si hay algo que no te glorifica o si hay conversaciones que no te exaltan, Padre, que sean quitadas, mi Señor. Y Padre, que cuando nos hablemos entre nosotros,
entre los miembros de nuestra familia, padres con hijos, hijos con padres, esposos, matrimonios. Lo hagamos sometiéndonos, Señor. Lo hagamos con amor. Padre, de nuevo, gracias por tu palabra. Gracias porque tú hablas a través de ella, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Por tu gracia, hablando la verdad en amor.